¿qué les parece si vamos con nuestra primera entrevista de la mañana y nos acompaña vía telemática desde Guayaquil, Luis de Guzmán, quien es analista en temas de seguridad para conversar justamente esta propuesta gubernamental. Lo vemos ya en imágenes a Luis. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. El presidente de la República ha planteado que se busca que fuerzas militares extranjeras ayuden en la cooperación de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. La consulta en este caso es, ¿se necesita reformar el artículo 5 de la Constitución para tener este acompañamiento de las fuerzas extranjeras? Bueno, de acuerdo a la legalidad basada en la Constitución, se pensaría y se creería que es necesario, pero también recordemos que estamos bajo el decreto de un conflicto armado interno y eso podría disponer la no necesaria revisión de esta ley en la Constitución. Además que por encima de la legalidad es la legitimidad de nuestra necesidad la que nos urge esa posible cooperación y ayuda de fuerzas extranjeras. Es decir, es una diferencia con lo que sí se plantea como reforma parcial de que hayan bases militares extranjeras en el país. Esto es distinto. Claro, son dos cosas diferentes. Si recorremos un poquito la historia, cuando sucedió el famoso tema de la, entre comillas, base de Manta, fue un asunto distinto porque lo que se estableció fue, primero que eso no era una base militar como tal, sino era lo que se llama un FOL, que es un Forward Operating Location, es decir, era un sitio de avanzada especialmente para investigaciones, que hoy se calcula o se dice que incluso era una medida tomada como parte para apoyo para el inicio en ese entonces del Plan Colombia con el país vecino, y nosotros desde aquí era como un punto estratégico para su desarrollo. Hoy no, hoy lo que se establece es lo que se pretende y lo que se pide es el ingreso de tropas, de fuerzas militares o cualquier tipo de fuerza del orden extranjera de países aliados para la cooperación de la implementación de la táctica de nuestros militares y nuestras policías, además pues del apoyo tecnológico, armamentista en su capacidad bélica, la implementación de nuevas estrategias y especialmente del diseño de estrategias basado en mejores desarrollos de capacidad de inteligencia e investigación. Entonces, si existieran estos acuerdos, por ejemplo, un operativo en Durán, ¿podría contar con la presencia de tropas estadounidenses o con quien tengamos los acuerdos? Debería de contar. Como repito, creo que nuestra necesidad vital urge que más allá de la revisión constitucional, legal, es bajo la legitimidad del estado de necesidad en el que nos encontramos. O por ahí no falta quien minimice o incluso pretenda anular esta petición basados en la tan cacareada lesión a la soberanía. Por el contrario, quienes están lesionando la soberanía de nuestro territorio y coartando las libertades de los ciudadanos es el crimen organizado y el terrorismo, que están casi en amo y señorío de nuestra sociedad, de nuestro territorio y puesto en sujeción a nuestros ciudadanos. El tema también se está politizando en la Asamblea Nacional. De hecho, no quisieron, y lo escuchamos hace algunos minutos, no se quiso tramitar la resolución que se pedía sobre este tema, pero algo que quisiera topar también, el presidente le dispuso a la Cancillería que busque estos acuerdos de cooperación, que tenga acercamientos con otros países. En el caso hipotético que la Cancillería justamente pasa con este proceso, lo logra, ¿la Asamblea Nacional tiene que aprobar los acuerdos de cooperación? Bueno, me parece que en virtud de lo que el propio presidente pide este apoyo y esta autorización por la Asamblea, pensaría que debería de pasar
por la aprobación de las bancadas y de los asambleístas, más allá de la revisión, como comenzamos la conversación, de alguna ley en la Constitución. Pero yo apelaría mucho más allá, es a la concientización de nuestra realidad y de la legitimidad del derecho y de nuestra vital urgencia de que nos ayuden a combatir el crimen organizado. Profundemos un punto que usted acaba de decir. La soberanía ecuatoriana no se va a perder porque lleguen tropas de otros países para colaborarnos en esta lucha transnacional contra el crimen organizado. No, porque primero son tropas que están ingresando con previa autorización de nuestras propias tropas y fuerzas del orden, que son los que encargados de custodiar y cuidar nuestra soberanía y nuestras fronteras. Además que no se les va a conceder el espacio para que ellos hicen algún tipo de bandera, sea cual sea esta, sino la estricta colaboración y participación en conjunto, articulada con nuestras fuerzas del orden. Repito, si hablamos de que está en riesgo nuestra soberanía, la está por parte es de los grupos beligerantes, de los grupos terroristas, que como vemos a diario, ellos hacen y deshacen en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, con tal amo, señorío, osadía y en ejercicio de una violencia que tiene coartadas las libertades a los ciudadanos. Pero además entenderíamos que no hay una carta abierta para que estas tropas extranjeras hagan lo que les plazca aquí en el país. Los acuerdos deben estar delimitados, ¿no? Claro, siempre es de acuerdo a convenios específicos con sus características, sus limitaciones, de todo tipo. Y lo más importante es que el manejo y el conocimiento de nuestro territorio lo tienen especialmente más ahora que esto de aquí, que es una guerra no convencional, que son con milicias subversivas urbanas. Es nuestra policía quien conoce el manejo del territorio hacia adentro. Entonces siempre van a estar en acompañamiento y no en una total libertad de decisión en la que ellos simplemente puedan implementar lo que bien crean o bien les parezca. Repito, es una cooperación a nuestras fuerzas del orden. Quizás es algo parecido a lo que la gente en las calles dice con Venezuela, que ¿por qué no Estados Unidos u otro país ingresa militarmente a esa nación? Bueno, en este caso ingresarían, pero para combatir al crimen organizado ecuatoriano, es algo que se lo está solicitando en las calles. Bueno, es el crimen organizado que está en práctica dentro de nuestro territorio, pero es un crimen organizado que emerge desde instancias internacionales en realidad, ¿no? Aquí estamos viendo la presencia de carteles de otros países, carteles mexicanos, carteles europeos, balcánicos, y aquí lo que existen son sus operadores, que son los operadores logísticos, de seguridad, los que acopian, los que trasladan, los que se encargan del manejo de sus ilícitos. Pero al ser esto, por ejemplo, yo veía que al inicio del mandato del presidente Trump había tomado la acertada decisión de declarar grupos terroristas a los carteles de las drogas. Y eso es un poco lo que nos está sucediendo a nosotros. Bastante, en realidad, lo que nos está sucediendo a nosotros. Que vengan tropas de otros países. Así es. Le agradecemos muchísimo al analista en temas de seguridad, Luis de Guzmán. Con esto entonces nos vamos a ir a una pausa y retornamos porque ya se prepara María Mercedes con nuestra segunda entrevista esta mañana, el presidente del directorio de Banecuador, sobre los alivios financieros a los que usted en su casa puede acceder para temas productivos y demás. Ya venimos.